Cuando comenzamos a ir a nuestras primeras clases de escuela aún siendo unos infantes, lo primero que se nos enseña es que vivimos en una esfera azul, para que desde ahí en adelante y durante toda tu vida, no quede la menor duda de cómo es tu planeta, aun y cuando todos tus sentidos se revelan a ello, dado que tú jamás logras ver la esfera, más allá de las fotografías hechas por ordenador por parte de gobiernos y agencias espaciales afines al poder. Desde entonces, se te comienza a implantar la idea de que vives en una esfera. Pero la tendencia actual a la que los seres humanos estamos despertando es a que la forma de nuestro planeta es plano, y esto busca afirmar que vivimos en un plano y no en una esfera en el espacio, sin rumbo y al final terminar en la garganta de un agujero negro. Esta corriente de la Tierra plana, cada día logra más creyentes debido a ciertos experimentos científicos que así lo comprueban, lo cual no se podía hacer con la hipótesis de la Tierra esférica o hueca. Sin embargo, aun siendo la Tierra plana, quedan muchos misterios por resolver. El hecho de que la Tierra sea plana, no quiere decir que no existan partes con grandes oquedades en el suelo terrestre, que por sus inmensas dimensiones, puedan dar la sensación de que la Tierra pueda ser hueca. Recordemos, que nadie puede ir a pasear más allá del paralelo 75, círculo imaginario que rodea al Polo Norte y que sería una de las más importantes entradas a este mundo de tierra hueca. El asunto aquí es que efectivamente vivimos en un plano tridimensional e inamovible. Aunque el que la Tierra tenga enormes cavidades aún sin ser exploradas totalmente y faltando muchísimo tiempo para que eso pase, se puede desde ahora descartar que pueda ser hueca en su totalidad, ya que entre los terraplanistas, la inmensa mayoría somos gentes creyentes en un poder superior que fue quien se encargó de la creación de esta Tierra, la cual hasta el día de hoy viene a ser para nosotros el centro del universo conocido. Y por otro lado no hay evidencia sólida de que así sea, aunque existan montañas y grandes aberturas terrestres inexploradas, ya sea en tierra firme o en el lecho marino. Los terraplanistas demuestran con experimentos, observaciones y ensayos reales que la Tierra es plana. Buscan comprobar y desarmar a la ciencia actual, de sus teorías sobre las fincan la idea una Tierra esférica. Estos son algunos de los motivos y razones del por qué se llega a la conclusión de que no vivimos en una Tierra esférica. Entre algunos está el siguiente. El tamaño del Sol. El Sol es una de las pruebas más firmes de que la Tierra es plana. El Sol no se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia, no es atómico ni se mantiene a bases de fusión nuclear. Esto sería la muerte para los seres vivos de este planeta Tierra. El Sol es un campo magnético muy poderoso, de aproximadamente 7.500 kilómetros de circunferencia, y al menos esa misma distancia de la Tierra, es electromagnético, es energía pura. Si el Sol fuera atómico nos enfermaríamos todos debido a la constante luz solar cargada de radiación, pero eso no pasa, porque nuestro Sol no es atómico, como nos dicen, y nos dicen muchas otras mentiras, como que está a 150 millones de kilómetros, lo cual tampoco es cierto, debido a la cantidad de luz solar que recibe el planeta, y la manera en que esta luz llega a nosotros desde el Sol. Nos dicen también que gracias a la atmósfera no nos enfermamos con las radiaciones de la luz solar. Esto lo hacen para justificar lo denso de la cúpula protectora de la Tierra a la que yo llamo firmamento. Es firme, tanto como el Creador lo consideró para tenernos a salvo. Desafortunadamente, es de nosotros mismos de quienes debemos cuidarnos. Asimismo, lo que se dice que nos protege de estos rayos que es la atmósfera, es la misma que no deja que salgan naves al espacio exterior como lo aseguran gobiernos del mundo y agencias espaciales. Por ello, en lo que a la forma de la Tierra se refiere, se puede afirmar categóricamente que su forma es plana. Otros de los aspectos a tomar en cuenta ciertamente, es el hecho de que el agua en su superficie, es imposible de curvar. Hasta ahora nada lo ha conseguido, ni de manera natural, ni en laboratorio. Todos los cuerpos de agua alrededor del planeta que han sido medidos, han resultado completamente planos, en longitudes tales en las que por simple inercia de la curvatura terrestre, se debería de observar, dadas las distancias de las mediciones. Todo esto sin tomar en cuenta que, en lo referente a cohetería, hay un consenso sobre la potencia de elevación de los cohetes que es observable. Sean cohetes de la NASA, militares, comerciales o privados, no importa la naturaleza. Después de los 100 kilómetros de altura súbitamente pierden potencia y se destruyen, como si después de ello algún campo o densidad no les dejase traspasar la atmósfera. Resulta que después de superar los 100 kilómetros los cohetes entran en un área densa, se suprime el sonido,
como si estuviesen bajo el agua o dentro de un elemento pesado, y la caída es lenta hasta que vuelven al umbral de regreso de los 100 kilómetros, o sea que todo esto ocurre antes y después de esa distancia. Una cosa más: los polos. Para una Tierra plana no pueden existir dos polos, sino el polo norte en el centro y el polo sur o la Antártida en sus confines o borde. Resulta que los gobiernos del primer mundo permiten el acceso al polo norte, pero solo antes de llegar, como ya comentamos, al paralelo 75 grados paralelo, dentro del cual se encuentran los polos geográfico y magnético. Ambos polos están dentro de este círculo imaginario que resguardan bien los países a los que les pertenece, entre otros, Rusia, Estados Unidos, Canadá, pero siendo no menos restringido que el polo sur. Las Naciones Unidas hizo un convenio de naciones donde es prohibido explorar el polo sur, el cual se mantiene resguardado militarmente de forma permanente. Para comprender qué tan serio es esto, recordemos la Guerra de las Malvinas en 1982. Falklands o Malvinas es una isla cuya propiedad se disputaron Inglaterra y Argentina enfrentándose bélicamente. Fue una fiera batalla militar donde los argentinos perdieron la isla que el país del norte reclamaba para uso militar. Una acción exagerada desde un punto de vista lógico. Otra observación es que el incidente con Argentina se debió a que es el único país independiente cuyos límites territoriales tocan permanentemente aquel polo, mientras otros países, Australia, Nueva Zelanda y sumamos el sur de África con Suráfrica como países con población de origen inglés, los cuales flanquean el resto de los límites más cercanos a este polo, o sea que son territorios indirectamente controlados por este país. Según los terraplanistas, el polo sur no es un polo, sino un muro helado que contiene los confines del planeta plano y que los gobiernos del primer mundo mantienen custodiados para evitar que se traspasen sus límites, exactamente donde nace aquel supuesto domo o cúpula en la cual está encerrada la Tierra plana. Como decíamos antes, los cohetes chocan y se desintegran con algo que aún no se ha descubierto qué es. Mas hay un componente en la atmósfera que proviene del azufre, el hexafluoruro de azufre, el cual es un gas pesado que podría estar creando una capa densa sobre la atmósfera. La pregunta es cómo habrá llegado el azufre allí, y la respuesta es que ha sido expelido por la cadena de volcanes que hay en la Tierra, condensándose hasta quedar atrapado en la capa superior de la atmósfera, no permitiendo que nada llegue más allá de ese límite. Recordemos que los cohetes se destruyen a una velocidad elevada al crear resistencia sobre esta supuesta muralla de gas, de la misma forma que un avión que falla mecánicamente cae y se deshace en el mar que está en estado líquido. Aquí Argentina vuelve a aparecer en escena. Los argentinos desarrollaron cohetes con la capacidad de traspasar 700 kilómetros, o sea 500 más que lo que habían logrado incluso cohetes de la NASA, por lo que Alemania decomisó y desarmó los proyectos argentinos y se adueñó de su tecnología para crear cohetes más potentes que luego intencionalmente redujeron de potencia para mantenerse por debajo de los 200 kilómetros. Asimismo, nuestro horizonte, desde el lugar en el que queramos verlo y altura que podamos llegar, siempre se ve plano y a la altura del observador. Esto solo es posible al vivir sobre un inmenso o infinito plano. La Biblia. La Biblia contiene tantos pasajes y versículos que dan referencia constante de que la Tierra no es redonda, sino algo más que plana, y el libro de Enoc habla constantemente de estas características. En este vídeo la muchacha explica cada una de estas en el libro de Enoc. Otra peculiar historia se encuentra en el libro de Josué, donde Canaán peleaba contra los moabitas y Josué pidió a Dios que detuviese el sol. Josué 10.12-13. Además, el relato de Babilonia en el Génesis 11.4 y la confusión de lenguas, donde los hijos de los hombres pretendían llegar al cielo. Suena ilógico, pero con la idea de una cúpula celestial, podría pretenderse que querían llegar hasta un límite posible creando una torre desde donde podrían observar los confines de la Tierra. También hay que destacar que el Sol se mueve durante el año de un trópico a otro, recorre del trópico de Cáncer al trópico del Ecuador durante todo el año, y es así que se crean las estaciones, en ese paso de polo a polo, y los días se gestan en sus vueltas orbitando por encima de nosotros, moviéndose constante e inexorablemente poco a poco cada día de un trópico a otro para hacer su ciclo. Así que, esta es mi idea de la Tierra plana. El Sol y la Luna son cuerpos que orbitan sobre nosotros creando el día y la noche, somos una creación divina, y no venimos de ninguna evolución de las especies, fuimos creados a priori, por un poder superior enorme al que yo le llamo Dios, una energía tan descomunalmente infinita e inagotable, para nuestra propia comprensión, que en algún momento de su existencia, tomó conciencia de sí misma y comenzó a crear todo este maravilloso mundo perfecto, lleno de armonía, aunque con una clase de bicho raro que causa anomalías en esta creación y al cual se le llama ser humano.